¿O no crees que suena muy random? Suena hipócrita, ¿no? Se contradice. O sea, porque, por ejemplo, Cyber dijo lo que dijo. O sea, que sí es muy racista eso que dijo. Pero él es mestizo. O sea, yo tengo entendido que él es mestizo. Incluso yo soy más blanco que Cyber. En color de piel yo soy más blanco. Y aún así soy mestizo. Y soy más blanco que Cyber. Espérame tantito. Espera, Pedro, un momento. Permíteme tanto. Espera, Pedro, un momento. ¿Se me escucha? Sí. Ok, qué bueno, me avisas. Ya creo que puedes hablar, Sada. Qué bueno, ya estás. A ver, permíteme. Qué bueno. Ajá. A ver. ¿Quién habla? Saudade. Háblale pues. Ok. Pues con lo último que acabas de decir de que, bueno, eres más blanco que el gordo por pues, tu color de piel, claro, puede ser cierto, sí. Perfectamente cierto de que tengas una tonalidad más clara que él, pero eso no significa que esa etnia sea la tuya, tal cual, que tú digas que eres blanco tal cual. Y esto ignorando el hecho de que hay mucha diferencia incluso entre los europeos, como españoles que serían mediterráneos, pues los nórdicos, vascos, etcétera. O sea, porque los rasgos faciales estructurados, etcétera, pues también definirían si a qué etnia perteneces, pues ya sea pues judía, negra, asiática, etcétera. Ajá. Entonces, pues no creo que solo deberías mencionar eso tal cual no sé, bueno, yo soy más blanco y bueno. Ajá, como no. un comentario. ¿Sabes por qué yo hice ese comentario? Porque sí Dime. me pareció, o sea, como que muy déspota lo que dijo ayer este joven, que dijo, no me reproduciría con una negra. Y después dijo, mezclar razas está mal. Eso no tiene ningún fundamento, ¿no? Yo no sé cómo lo vean ustedes. Y después lo que dijo, se lo repito. Y después dijo, pero mi abuelo pendejo se le ocurrió cruzarse con una mexicana prieta. Sí, mira, Yo inicié mi tema en eso. Yo estaba hablando con Cyber Jesus. Después sí. ustedes entraron en el tema, ¿no? Ahora, Sí. después yo empecé a cuestionar a Cyber, bueno, de su forma de contestar, ¿no? Y, o sea, y yo le argumenté, o yo contraargumenté. O sea, a lo mejor no me expliqué bien, porque como les dije, no es lo mismo comunicarse verbalmente que por escrito. Yo lo cuestioné de la siguiente forma. Yo le dije, yo soy más blanco que tú. O sea, yo soy más blanco que tú y soy mestizo aparte. Y o sea, y yo no ando teniendo ese comportamiento. O sea que si ese comportamiento a él se lo vieran en algún trabajo o en alguna, o si él trabajara de servidor público, o si estuviera así en cualquier lugar donde hay ética y donde hay civismo, casi seguro que lo podrían correr. Okay. ¿O sí, me equivoco? Vale. Ok, déjame hablar. Sí, porque, a ver, la sociedad a base... Deja que hable, Ajá, pues toca el tema otra vez, ¿listo? O sea, sí, ya creo que ya hiciste el punto y bueno, ibas a ir con otra cosa. Bueno, lo primero, o sea, sí, mira, te reconozco todo de que no tiene sentido de que el gordo pues ande en eso de que se casaría con una blanca, lo que sea, y que tendría hijos con ella, pues no. O sea, con una mexicana pues de allá, no sé, que medianamente se parezca a él, pues, no necesariamente los mismos, porque, claro, pero una similitud a él para que su descendencia pues luzca como él. Y claro, y bueno, o sea, en eso estoy de acuerdo contigo, pues que el gordo tal. Y con lo de que estás pues hablando solo con el gordo, pues tú nunca enfatizaste que solo hablaras con el gordo, pues que dejaran los demás fuera de la conversación porque estamos hablando en el Discord, estamos hablando mira, en una comunidad. O sea, sí, y de hecho no yo hay lo iba a ningún decir, problema mira. con que los otros hagan otros comentarios o aporten y eso. O sea, yo no veo ningún Claro, no hay problema con ningún todo problema. esto. Sí, Por eso te lo precisamente por digo. eso yo no, precisamente por eso yo no excluyo a nadie del tema.
O sea, porque Por eso, o sea, pero, eso pero es, bueno, es descortés. O sea, no lo hago. por eso, entonces O sea, dime pero por qué sí le lo estás. pude haber hecho. Pero ya ahí Y ustedes tienen cuando que tener dijiste un que se poquito unieron, de... ¿Ah? no, sigue, perdón. Ahí. Ajá. Ajá, entonces ustedes tienen que tener así como un poquito más de calma, o sea, no apresurarse a escribir, dejen que se desate el debate entre los que estén. No, de todos modos no, o sea, hasta me parece ridículo a veces, ¿no? Que luego se inician discusiones por cualquier estupidez. Pero como a mí me gusta luego pues, cuestionar todo y como no tengo nada que hacer ahorita, la verdad, Pues pues, a mí me pues gusta. empiezo a hacerlo. No tiene nada de Bueno, malo, ¿verdad? no, Entonces, no, no, para nada. pues ya, ¿no? O sea, Ok, nada. mira, Ajá, ahora, entonces, yo por ejemplo apenas empecé a hablar hoy. Yo en la discusión de ayer no estuve, Pedro sí estuvo. Y sí le reconozco ajá, que a veces estaba interfiriendo un poco con la conversación. Pero Sí, ujú, sí. ok, Hablé con él. Espera, Sado. Yo hablé con él ahorita antes de que todos llegaran, de que sí me había equivocado ayer, de que sí me había metido bastante en el tema. Dejamos sí, eso claro. Que sigue. bueno, con lo otro que dijiste de que en el trabajo, pues en un lugar con civismo, pues claro, de que con le dijeran civismo y eso. ética. Ujú. Pues sí, claro, o Ujú. sea, lo normal, pero no me vas a decir que, por ejemplo, en algunos países eso es algo más Más aceptado. de su mismo origen, claro. O Sí, sea, sí, yo te sí. puedo decir, por ejemplo, en Japón, China, países asiáticos o árabes que, pues, para mí está bien, pues por ellos, bien, que estén en lo suyo, que japoneses estén entre japoneses, pues que estén en lo suyo. O sea, muy Sí, bien por ellos, de hecho. sí, sí. Y, y por eso, o sea, pero si tú me pones, pues, por ejemplo, un negro y un asiático aquí a mi lado, pues claro, me llevo de lo mejor con ellos, pues como ellos, pues sabiendo sobre sus culturas, etcétera. O sea, Ajá. no veo el problema tal cual. O sea, obviamente, pues, eh, tiene que haber su justificación, pues, como que simplemente luego se diga que es porque pertenece a esta raza, ¿cierto? Etnia, lo que Ajá. sea. O sea, por eso te A digo, ver, ajá. dale. Ah, entonces, ¿cuál es tu punto? O qué es lo que tratas de explicar? Mi punto es que no necesariamente pues es con lo que dices, o sea, porque tu ejemplo es algo muy extraño, porque claro, en algunos países hasta se usan pues términos diferentes y todo el pedo y es de la propia cultura, A ver, cual que de qué clase de términos me estás hablando? con lo Explícate, que tú me explícate. dijiste, con lo que tú me dijiste del trabajo, que esto pues claro, es un ambiente formal, o sea, yo no te voy a andar hablando de como ultra informal en un espacio de trabajo, o sea, creo que es obvio, o sea, interrumpe Ajá. con el flujo del trabajo, o sea, no es un punto necesario a mencionar con lo que te digo, Así es, no hay que con las piernas. ¿me entiendes? Ah, O sea, cabrón. Ajá. el punto no es necesario a mencionar, porque es obvio que te sacarían del trabajo si dices algo así, es obvio Sí. que estás molestando a un compañero en el trabajo o si estás molestando a una compañera en el trabajo, pues te van a llamar la atención, te van a sacar o lo que sea. Es obvio, es lógica. O sea, el punto tal cual es muy de relleno, tal cual. Sí, sí, o sea, eso que estás diciendo, pues ya depende de los principios morales de cada persona, ¿no? Mm, ¿A eso te refieres? sí, Vea qué bonito. Te doy un ejemplo aparte. Por ejemplo, aquí donde yo vivo, donde yo nací, decirle negro a cualquier persona es totalmente normal. A ver, Y que esto no ¿puedes tenga que ver repetir? con el Ah, tema, espérame, espérame. ¿Puedes repetirlo? Es que no te escuché. que aquí donde yo nací se le puede Sí. decir negro a cualquier persona. ¿Sí? Ah, sí, No sí, se van a claro. ofender. Sí. Pero Ajá. eso tiene una diferencia muy grande a Estados Unidos. Ah, pues desde luego, sí. Ajá. Sí, sí. Claro, Continúa. manejan una estructura muy diferente. Sí. Todo ese tema. Ujú, Para, para preguntarte de qué quieres hablar. Porque, o sea, llevamos bastante tiempo y no hemos tocado ningún tema, ¿no? ujú. mira, Pedro, discúlpame, pero quiero hablar algo con lo que mencionas. Qué bueno,
quería decirte que me parece un poco maleducado de tu parte que no me hayas respondido cuando te dije que me respondieras, honestamente, porque te lo dije 3 veces y no me respondiste. Te dije, ya leí lo de el, el chico que movió el viento, si no estoy mal. Ah, sí, sí vi tu mensaje, pero como estaba hablando con Pedro, la verdad ya no te contesté. Pero no fue Eh, por mala educación, lo que pasa es que sí, pero mínimo me hubieras ya... dicho un mensaje diciéndome que esperara un momento, por favor. Sí, Bueno, pero no lo tomes personal. A mí tampoco luego me qué bueno. contestan cosas O y sea, no me sí, pongo claro, así. porque me lo estás aclarando en el momento, pero eso es muy descortés de tu parte, que no me hayas contestado Sí, en ese sí, yo momento. ya lo sé. Qué Pero bueno, no te mira. lo tomes personal, o sea, no me dio el tiempo para contestarte. O sea, No, me estaba no, escribiendo, me estabas escribiendo Acerca de ese tú. tema, yo te Ah, digo ¿puedo algo. hablar? déjalo terminar. No he terminado, no he terminado. O sea, me estaba Vale. hablando Pedro, me estaba hablando Saudade, después llegó Ceci, y después, creo que nada más. Y Christopher, algo así se llama. Sí, No sé pero cómo se llama. fueron mensajes Y cortos entonces y no les puedo responder a todo. Hace rato yo le dije a Pedro, yo procuro contestarle a todos. No me da tiempo de contestarle a todos. Y no puedo contestar todos los mensajes. No soy un pulpo para poder escribir con 30 teclados y contestarle a todos a la vez. O sea, entonces no te lo tomes personal. A mí tampoco a veces me contestan mensajes y no me pongo así. Y ya, o sea, es todo. De Vale, verdad no fue mira. personal. Ahorita te lo aclaro si quieres. O sea, sí, o sea, de... ya me lo aclaraste. Pero como te Ah, bueno. decía, fueron 4 personas, o sea, en verdad. Ceci decía, pues, pone un emote o algo así, así que no había necesidad de contestar. Y el Christopher solo dio uno o dos mensajes y tampoco, pues, era algo a lo que tal cual se debía responder. Así que en verdad la conversación, pues, iba Pedro y yo. Pues Ah, no creo que hubiera sido mucha molestia, pues, el darme eso. ajá. Entonces, por Mira, eso te digo, o sea, yo tranquilo, pues normal, pero pues para la próxima. Por eso te digo, para que lo tengas en vale, mira. cuenta. Acerca de ese tema, hace poco A ver, hablamos, qué bueno. y cuál fue 20 la... minutos. Espérame. Oye, Saudo, ¿y cuál Para, fue qué fue para tu terminar de hablar, pregunta hace rato? güey. De lo Déjame terminar de hablar, que del esto va a niño que desconectar. domó el viento y no sé qué. Craqueo. Ya Pedro, pues, dijo, ya empezó Pedro, pues, ya luego, si quieres, volvemos a eso. Qué bueno. O Pedro, mejor como quieras, pues, si quieres Ajá, le das dale la su... palabra. Ajá, sí, si quieres ya déjalo hablar. Mira, Ah. mira qué bueno. Con lo del tema de que no le pudiste responder a Saudade, hace 20 minutos cuando estábamos los dos solos te dije, te di pautas y te di mensajes para que le respondieras a Saudade. ¿Cómo fue eso? Cuando te preguntó, le dije, respóndele a Saudade. Te escribí y te hablé por voz, respóndele a Saudade. Y tú dijiste, espera, y seguiste hablando, y hablaste, y nunca le respondiste. La verdad ya no me acuerdo. Es Lo que hablamos, estábamos hechos muy bolas, ya te dije, yo voy a seguir con el mismo punto. No me puedo explicar nada más por escrito, o sea, cuesta mucho trabajo estar escribiendo tanto, o sea, tú mismo lo dijiste hace rato, o sea, es una hueva, o sea, es una flojera. O sea, si quieres que se lo aclare ahorita o que le conteste su mensaje, se lo conteste, no hay problema. Pero, o sea, qué necesidad de estar insistiendo en lo mismo. Ya ese punto aclarado, pues, que bueno, mejor pasemos a lo que me ibas a decir, porque para mí ese tema pues, ya está concluido. Ya ¿Sí? me admitiste que pues no fue la mejor decisión. Sí. Ajá. Bueno, entonces, de qué quieren hablar? ¿O qué quieren Tú me ibas discutir? a decir algo hace poco. Mm, bueno, ¿qué te iba a decir? No estoy muy seguro, realmente. bueno, Pues a lo mejor era de esto, no sé. A ver, con lo ¿qué dijiste, quieren hablar? O sea, quería, dice, Pedro, perdón, dile. con lo que dijo que Bonet hace poco, eh, lo entiendo, sé que no puedes escribirle a todo el mundo porque es muy difícil. Y a que yo te hable por voz, a que tú me escribas, muy difícil es. Pero te di tiempo, te di como 5 minutos cada vez que me ibas a preguntar.
5 minutos más o menos para responder sobre la conversación sobre Saudade. Ajá. Y tú me seguías hablando lo mismo que estábamos hablando ahorita. ¿Cierto? Ajá, supongo, ¿no? Pero no, según ya íbamos a cambiar el tema. Sí, solo quería aclarar. Ok. Entonces, creo que qué bueno me iba a hablar con lo de esto del molino de viento, si no estoy mal, o bueno, el niño que movió el viento. Ah, sí, Creo, por lo porque que creo. bueno, a ver, por eso te digo, o sea, si queremos entrar a ese tema, yo me voy a enfocar en lo que estábamos hablando ayer, con Cyber. No sé, no sé qué quieres hablar de eso, de lo del molino de viento No, o sea, pensé que tú me ibas a hablar de eso, por eso dije que, pues, pregunté implícitamente. Ya no, bueno. Bueno, entonces ahora sí díganme de qué quieren hablar, o sea, en versión Pues, específica. pues yo me quedé con la intriga de qué me ibas a decir. De lo del molino de viento. No, o sea, me ibas a decir algo, pero no sé qué es, por eso pregunté si era lo del molino de viento. Ah, no, pues a lo mejor te iba a aclarar o no sé. No sé, realmente no sé. Pues, tú dime. Pues no sé yo, ¿qué quieres que te aclare? O tú dime. No, es que por eso, como no alcanzaste a desarrollar, pues porque Pedro había hablado primero, pues no escuché bien, o el tema, pues, de lo que ibas a hablar, mejor dicho. Ujú. ¿Me entiendes? Sí, pues posiblemente fue eso. Pues por eso, pues, me quedé con esa duda, pues, de, de qué es lo que ibas a decir. Bueno. Está bien, Pero ¿no? Pues, no, ya, pues fin del tema sobre eso, ¿no? sí, pues el tema ya lo habíamos hablado y bueno, ya tú dime de qué quieres hablar tal cual. Pues ya sea de lo Este, mismo u otra cosa. Pues de esto del día de hoy o no sé, como quieras. pues no sé, creo que ya aclaramos muchas cosas ahorita. Sí, mira, quiero Si comenzar un quieren, tema hablando. si quieren comenzar otro tema, adelante. Hablemos sobre el tema en conciso, porque nos desviábamos mucho, ¿no? Vale, hablemos sobre la inteligencia de las personas negras. Ajá, Porque esta se ve baja en las África? Porque hay poco, por decirlo así, se invierte poco en la educación, ajá. mucho menos que acá. Sí, Y es la gente correcto. es muy corrupta. La gente es muy corrupta en África. Demasiado Sí, más que acá. Acá no hay ni plata para comidas, no dan nada. Aquí se sí, roba, no. pero dejan algo. Allá no se roban y para la educación no hay plata. Sí, no. Ujú. Con los temas de los negros, te hablé ayer el tema de los irlandeses. ¿De los finlandeses? Irlandeses. Perdón, ajá, irlandeses. Muchos de los irlandeses que fueron durante la Guerra Mundial fueron hasta África del Sur, que se conoce como Sudáfrica. Ajá, Si busca esta parte de Sudáfrica, se ha infraestructurado solo por la presencia de los irlandeses. Se ha ajá. reconstruido, se ha mantenido más de lo que era Etiopía o cualquier otro país que antes era avanzado. Sí. Entonces, te pregunto, ¿crees que las razas influencia en cómo se comporta un Estado? Sí, sí lo creo. Vale. Espérame tanto porque ya encendieron la licuadora y no voy a escuchar nada. Dale. Vale. Disculpen, ¿eh? No tardan tanto. Unos segundos nada más. Vale, creo que ya. Listo, ya. Ajá. ¿En qué Listo. estamos? Estábamos en que si creías en lo de las razas, me dijiste que sí. Lo Sí. que diferencia las razas de la influencia de la raza pelirroja, que los irlandeses más o menos eran pelirrojos, descendientes de nórdicos, Ajá. afectaron
al crecimiento de Sudáfrica, más no a su crecimiento de inteligencia. Porque si buscas desarrollo, Sí. Sudáfrica cataloga para ser un primer mundo. Ajá. Pero es cierto que concisa a no tener mucha inteligencia. Ajá. A ver, ¿cuál es tu punto? O sea, ¿cuál O es el sea, argumento central de todo lo que dijiste? de que si los negros se pueden desarrollar solos. Pues sí, pero sería otra clase de desarrollo. O sea, tal vez no de la misma calidad, entre comillas, que un Estados Unidos o que un Rusia, por ejemplo, ¿no? Pero sí se pueden desarrollar por sí mismos. O sea, de eso está, de prueba, pues a lo mejor, pues los originarios, americanos, que los exterminaron los españoles cuando llegaron a colonizar, ¿no? Pues O sea, no esa sería una prueba. pero Y es, no los exterminaron totalmente. no, no, Tuvieron no. hijos con ellos Ah, sí, y ahí ya, nacimos sí, nosotros. eso, sí, yo lo sé, yo lo sé. Pero o sea, a lo Y que me refiero no- es que los negros sí podrían valerse por sí mismos para formar una civilización. O sea, no de la misma calidad, este, entre comillas, o sea, me refiero en relación a su inteligencia. No serían igual de intelectuales, a lo mejor que digamos, un Estados Unidos, o no sé, o puede que sí, porque, o sea, de verdad, o sea, no, es que a veces no tiene nada que ver con el color de piel, o sea, más bien es como tú dijiste, la educación, el hecho de que no tengan corrupción, o que tengan corrupción, o que se roben los recursos, o que no se los roben, o que tengan comida, o que no tengan comida, porque hasta eso tiene mucha influencia en la inteligencia. Sí, 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 sí lo sabías, ¿no? El hecho de que tú no te alimentes bien, de que no consumas agua, de que nutriéndote, eso influye en tu inteligencia, ¿no? Entonces yo no puedo sí, agarrar y sí, decir, un negro es inferior a mí, nada más porque es negro, ¿no? Ya Pues en no ningún tiene, momento. o sea, no tiene argumento no, eso, no no. tiene base lógica. Ese es mi punto fundamental y esa es mi respuesta para ti. Ujú, Vamos por puntos. ujú. Por primero tocabas lo de los temas de que, joder, de que los negros se pueden desarrollar solos, ¿eh? Sí, Porque los negros, sí, ellos son, son seres humanos y no te digo sí, que no. Pero hay una cuestión y es que si ves Etiopía, Etiopía no tenía mezclas con otras razas. Ya después de los miles de años que habían pasado, Etiopía se estableció en Medio Oriente y en África. ajá, Cuando todas esas personas negras quedaron en esa parte, no hubo relación étnica y pudieron desarrollarse. ajá, ¿Qué- ¿Por qué crees que Ciber, y no lo estoy defendiendo, que al momento de no mezclar una raza, esta raza evoluciona por sí misma? ajá. Que se ven básicamente en Dios mío, ¿qué los, pasó? Ay, Dios. En los que, Ese terreno empezaron a ujú. hacer masacres gigantescas, pues, entre los llevaron sus amerindios. propias mujeres. Ah, O sí, sea, no se sí, dio sí, el mismo proceso como en Latinoamérica, que pues, no hubo esa magnitud de masacre ajá, y por eso no andaban tan mezclados. sí. Bueno, déjame terminar, mira. En Estados Unidos no nada más hay gente de europea. O sea, hoy en día, o sea, es una mezcla. O sea, hay de personas. O sea, hay negros, hay hay gente que tiene rasgos así como indígenas, hay gente blanca, ¿no? Creo que, o sea, sí me van siguiendo. Entonces,
allá en Estados Unidos no nada más hay blancos, o sea, hay de todos, de todas partes del mundo, no nada más blancos. Es que ese es Pero, el ¿cuál problema es el luego, punto? ahí radica la confusión. No nada más hay blancos en Estados Unidos. O sea, el hecho Ya, de que Sí, y el hecho de que Estados Unidos, por ejemplo, sea una potencia mundial, y bueno, yo no sé si el punto aquí es atribuirle a los blancos esa, pues esa, evolución, que tuvieron, económica o al posicionarse en una de las naciones más, más fuertes, ¿no? Del mundo. O sea, mira, no creo que tenga que ver con el color de piel, mira, porque ahí mira. hay muchas personas, o sea, que más allá del color de piel, porque se preparan, logran sacar adelante a su país, a su No, espera, gente, espera, empiezan con la familia, hacen empresas, trabajan, o sea, y allá espera, en sí, Estados Unidos Mira, no nada más hay negros, espera, voy a ¿no? decirte no, algo, También, Giovanni. o sea, hay blancos, Hago yo y le da hay le da la palabra. hispanos, hay chinos, Sí, sí, hay de sí, sí. todos. Mira, Sauda, qué bueno. Ajá, Lo que me dices fue pura migración. sí, En Estados Unidos habían solo blancos. Lo que llegaron los chinos fue la migración de los años 20, de los años 1900 hasta 2000. Fue pura migración. De la gente latina también fue pura migración. Y si ves ujú, claramente, el país de Estados Unidos ya no se mantiene solo con gente blanca, sí, porque Latinoamérica impactó tanto en las regiones que tiene Latinoamérica que si dejaran de existir latinoamericanos en América, en Estados Unidos, formamos 50 millones somos 50 millones de personas, los latinos en América. Si dejáramos ajá. el trabajo en Estados Unidos, se jodería. Sí, o sea, ese es mi punto. O sea, ya, o sea, tú ya dijiste lo que yo iba a decir. O sí, sea, ¿puedo responder? el hecho de que ellos hayan avanzado como civilización, o sea, no se les puede dar el crédito a ellos, a los blancos, así. Bueno, es que yo digo a los blancos porque en realidad aquí no hay supremacismo negros, o sea, no existe. El supremacismo siempre es de los blancos, o sea, siempre ese es el tema. Supremacistas blancos, racistas contra los negros. Y ya no voy a hablar Eh, de temas espera, así aislados, como que luego como que alguna persona espera, ignorante de color de piel negro se ponga a decir, ahora nosotros vamos a esclavizar a los blancos. No, pues eso es una ignorancia, ¿no? eh, espera, Pero espera. ajá, Mira, Ok, te toco un tema rápido y ok. dejo No, no, hablar. espera, espera, Pedro. Quiero aclarar el tema anterior. O sea, en ajá. relación, porque Habla, lo otro ya Saudade, es un habla. tema social. Sí, sí. Ok, primero, pues sí, o sea, Estados Unidos es una potencia mundial y cada vez tiene más migración y es una mezcla mayor. Pero curiosamente, a día de hoy, Estados Unidos es el país con mayor problema social por todo lo que hay ahí. O sea, entre chinos, entre musulmanes y así. Por ejemplo, los musulmanes que van a Europa a veces empiezan a golpear a las mujeres porque no tienen la misma cultura que ellos. Sí, sí, Y sí. por lo mismo, ajá, por eso te digo. Y claro, o sea, ya se habían asentado pues varios blancos allá, pues, ingleses mejor dicho, y sí, pues habían hecho de la suya, se formaron su ultra imperio y aprovecharon que la, la desestabilización de Latinoamérica y a su vez pues aprovecharon y incluso tomaron territorio de México y de un montón de países más, Sí, generando su propio imperio. Y pues sí, sí. fácilmente con lo mismo que tú me dices de que como esta es potencia, pues por esto, pues no necesariamente. Yo te puedo dar, por ejemplo, el ejemplo de Japón, un país que siempre ha estado muy aislado y que de hecho se nota que prospera mucho. Es un país que Ah, todo el sí, sí, mundo sí. le tiene Sí, en eso sí un te gran doy la... aprecio. Sí. O sea, yo dije que Estados Unidos es potencia, pero no es la más fuerte, ¿eh? Bueno, Yo tampoco dije eso. ellos se Ay, hacen ver como la más fuerte, pero no son la más fuerte. Pues tenemos, como dices, tenemos a Japón, incluso tenemos a China, tenemos a Rusia, China México actualmente es también México es una potencia mundial. Lo que pasa es que aquí en México hay mucha corrupción, pero bueno, ya eso es otro tema, Colombia voy a también. cambiar. Pero sí, tienes razón, eso es un punto muy bueno a resaltar. Ajá, Por,
por eso te digo, como curiosamente, pues, eh, se han dado muchos conflictos sociales, pues tú sabes, con lo de George Floyd y todo eso, y pues se ha Ujú. notado, incluso sí, pues, racismo entre todas las etnias. Incluso está este Sí, de Stop Asian Hate, que es hacia los ajá, asiáticos que están en Estados Unidos, y no solo se da por caucásicos, etcétera. sí. Entonces, por eso te digo, o sea, eso es algo ya cultural y que se empieza a dar social porque eh, son culturas diferentes, claro, o sea, no es un Sí, asentamiento de culturas correctas. es un conflicto entre culturas, ¿no? Es un conflicto social. Sí, es un choque cultural. Sí, sí, Por eso sí. mismo, por eso mismo cuando ocurre estas migraciones a Europa, como te dije, la musulmana, Ujú. y se dan estos problemas en calles porque, sí, pues como no tienen su misma cultura y ellos quieren estar pues, en su cultura, pues empiezan a imponer esta cultura. Así como, Ujú. por ejemplo, en Francia, que recibe mucho de esta migración. Y a Ujú. día de hoy es un país también con muchos problemas sociales. Sí. ¿Y tú cuál crees que sea el trasfondo de esos problemas sociales, más allá del choque cultural? El choque cultural, pues Sí, en o sea, general cosas como el globalismo han influido en esto. ajá, más allá de eso, o sea, ya por detrás de lo que vendría siendo el globalismo y los choques culturales, o sea, ¿cuál crees que sea la verdadera causa? Ah, bueno, la causa lógica. Pues no estoy seguro, tú dime. Bueno, o sea, en primer lugar, yo creo que es la educación, ¿no? O sea, como te enseñan desde pequeño. Porque si a mí me enseñan a ser musulmán, un musulmán religioso radical, fanático, de estos, por ejemplo, que van y se explotan, ¿no? Con bombas en público, pues, Ujú. pues o sea, no tiene nada que ver con una persona, por ejemplo, indígena, o sea, que su cultura no es así, ¿no? O sea, es un ejemplo. Y hoy en día todavía existen, indígenas originarios, se han conservado aún aquí en México. O sea, son Sí, muy acá raros. también en Colombia. Y todavía están así como que en peligro, ¿no? Porque pues los quieren integrar a la sociedad, digamos, al sistema, pero cuesta trabajo porque, o sea, pues cada quien tiene sus creencias, ¿no? Ya más allá de que sean razas o de que tengan diferencia cultural, o sea, cada persona tiene su opinión, o sea, y bueno, o sea, tiene derecho a conservar sus creencias. Pero estas creencias, o sea, no deben de afectar a otros de manera negativa. Ese es más allá, o sea, buscando el trasfondo, pues ese es el trasfondo. O sea, que todos deberían de buscar que su cultura no sea, mortal, ¿me entiendes? Ujú. Porque siempre en estos choques culturales, o sea, existe la violencia y la violencia yo creo que ya en este mundo ya no cabe. Pero espera, ok, puedo hablar yo ya. Ujú. Que pues eso en parte pues implica lo que te dije, lo del globalismo. Y con Sí. lo de educación, pues por lo mismo, yo no le puedo eh, infligir pues a los musulmanes que de repente pues se vistan de esta manera y que se eduquen de esta manera, ¿no? Ujú. Por eso mismo, o sea, por lo mismo de que no tienen mi misma cultura, yo no se las voy a imponer. Yo no les voy a Ujú. imponer, por eso te digo, que ellos estén en lo suyo, que ellos han progresado de esa manera, porque no solo hay una manera de progresar, claro está. Sí. Y les ha servido a ellos, a los japoneses también, a los europeos les ha servido su manera, Ujú. etcétera. Porque son atributos, son las necesidades de ese mismo pueblo Ujú. que se está hablando. Y esas necesidades, pues, si se identifican, son las que le permiten mejorar. Por eso Ujú. mismo, pues, con los japoneses, europeos y otros países buenos, pues, les ha ido bastante bien. Sí. Sí, Por pues eso, ujú. pues sí, sí, eso sí tiene mucho que ver. Sí, o sea, tiene sentido. Nada más que no es bueno permitir que se desarrollen civilizaciones que empiezan a tomar un concepto más violento sobre la vida, o sea, que empiezan a ser violentos. O sea, tú ya cuando empiezas a tolerar a una persona
que está infringiendo los derechos de alguna persona. Bueno, ya no voy a decir eso, o sea, que está dañando a una persona, a un grupo de personas o a un país. O sea, ya cuando la cultura de alguien se basa en eso, en la invasión o en la discriminación, ya Mm, definitivamente se puede descalificar, porque de hecho, o sea, bueno, la violencia en ciertos casos ha permitido que haya avance, pero así sí, también como la violencia ha permitido avances, también el exterminio masivo por enfermedades ha permitido avances. Y es lo que se trata de evitar a toda costa, ujú, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con el COVID, pero la verdad no me gusta dar ejemplos con el COVID porque es muy polémico eso. Te voy a poner mira, mejor de ejemplo a la peste negra, ¿no? o sea, para Que resumir eso, ah, ajá, dale, perdón. hablo. O sea, mira, para resumir eso es que el conflicto es lo que permite al humano, pues, eh, seguir, seguir y avanzar, mejor dicho. Sí, o sea, el conflicto permite avanzar, pero no el conflicto. En sí es la defensa. O sea, porque Pues sí, o las sea, ¿qué personas haces están frente a él? acostumbradas. Por eso mismo. Ajá, Él es la causa y tú eres la consecuencia o reacción, etcétera, el efecto. ajá. Sí, 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 sí. Entonces, por eso. Y mira, y esto pues también de la discriminación es algo que se nota más Ujú, en guerras así pues contra otros países porque eh, se da principalmente para moralizar a tu país ujú. en general. O sea, no es tal cual por de eso porque después de la guerra pues se pueden llegar a llevar bien y todo es feo. Sí, Pero en general en ese momento se necesita todo recurso para, para que tus tropas pues den lo mejor de sí mismas, porque eso mismo es lo que les da, pues les llega a dar miedo, o sea, el fallar les da miedo, perdón. sí, pues, sí, ajá. Entonces, pues, es un ejemplo con lo que te Ujú. decía. Sí, pues, ahora sobre lo que yo te estaba diciendo. Pues sí, o sea, y ya, o sea, se justifica mucho eso de que, o sea, con las guerras y con la violencia ha avanzado mucho la sociedad. O sea, sí ha permitido, hasta cierto punto el avance, porque, pues, pues elimina a aquellas partes, digamos, que para la sociedad para la sociedad civilizada y con ética y moralidad, entre comillas, estorban, ¿no? O sea, se tratan de eliminar a la competencia, por así decirlo, Ujú, y establecer, digamos, un sistema que sea más, más moralizado, más, más civilizado. ujú, El problema de eso es que, o sea, pues la gente siempre va a entrar en conflicto, ¿no? Y por eso te digo, o sea, por ejemplo, no puedes comparar un árabe, un fanático religioso, con un indígena, ¿no? O sea, no son la misma, no son la misma forma de pensar. Y ahí realmente. yo, por ejemplo, entre un indígena y un fanático religioso, yo prefiero al indígena. Porque pues, el fanático religioso en algún momento si entra en desacuerdo conmigo, pues a lo mejor me quiere hacer algo, ¿no? Allá, por ejemplo, el conflicto que tienen Israel y Palestina, que luego se meten los palestinos al cachito que tienen aquí los israelíes y se ponen a cuchillar o empiezan ahí a atropellar o hacen barbaridades, ¿no? Y pues tiene que ver por su forma de pensar, o sea, por su cultura, a lo mejor, su religión. Porque allá así son. O sea, si entras en desacuerdo con ellos, o sea, directamente quieren imponer, O sea, ¿no? Lo que ellos bueno, piensan. allá es más por Entonces, lo del terreno, porque ese es el conflicto mayor entre sí, quienes se asentaron primero y esto. Así que, ajá, o sea, claro que pero, puede estar pero como otro más factor allá religión, de lo etcétera. del, no, pero sí es un conflicto entre religión, porque, y entre políticos, porque la verdad, la verdad, he visto aquí en YouTube, documentales, y palestinos que le construyen casa a judíos ortodoxos. Entonces,
yo veo ahí que está muy polarizado el tema, o sea, como que está muy borroso, no se puede ver bien, aparte por la censura que hay entre país y país. Y pues es importante también que haya censura, porque si no la gente, o sea, se metería en el tema, o sea, y pues harían o sea, cometerían mucha falta, o sea, se la pasarían creando odio, discriminando a un bando u a otro. Ahorita, la verdad yo he visto que casi todo se enfocó este tema de los israelíes y de los palestinos, en centrar el odio en los israelitas, porque como bombardearon a la franja de Gaza, pues, todos se vinieron encima, ¿no? Contra Israel, porque ellos tienen más, sentadas las bases de un Estado de Derecho, y aparte porque sí son soberanos y son independientes, cosa que Palestina todavía no tiene, no Sí, tiene claro. sentado bien esas bases. ¿Por qué? Porque hay fanatismo religioso en sus líderes. Entonces tú no puedes explicarle a un fanático religioso qué es la política. No puedes explicarle qué es el civismo o qué es la ética. O sea, directamente te va a decir, yo solamente creo en mi religión y creo que eso está bien. Y a veces si te encuentras con alguna persona pues que no esté, digamos, sana de sus facultades, pues te puede matar. Y pues la mayor evidencia que yo te puedo así dar de que ahí el conflicto entre Israel y Palestina pues, está más a favor, la verdad, de los israelíes, es que constantemente los de la franja de Gaza están disparando, por ejemplo, misiles, ¿no? Al territorio israelí. Y pues, en medida de defensa, Israel se tiene que defender, ¿no? Pues ese es Pero pues, el esto choque, sí, esto sin ese es el contar, choque, pues, dale, perdón. ese es el choque cultural, ¿no? Y y bueno, digamos, contabilizando las muertes que tiene Palestina ahorita contra Israel, pues obviamente Palestina siempre va a tener más muertes, porque ellos no tienen, digamos, ni siquiera tienen policía palestina. La policía que tienen es israelí, son militares. Y te digo, todo eso, el trasfondo de eso, es que ellos no han sentado las bases de un Estado de Derecho. Por lo mismo de la religión. Te dejo hablar, no sé qué ibas a decir. Sí, o sea, pues iba a decir de que, pues ahí, claro está, pues de que es un factor tampoco ultra decisivo, sin Ujú, porque hay que obviar cosas como que Estados Unidos, pues, es el principal exportador o aliado de Israel, prácticamente. O sea, ujú. el equipamiento va mucho a Israel y pues por algo está tan asentado correctamente. Sí. Por algo Reino Unido declaró la independencia de Israel en 1946 más o menos. O sea, eso fue más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, después de que Reino Unido le hizo una carta pues a Judea, a los israelíes judíos. Ujú, Y bueno, esta decía de que para ganar la guerra se necesitaba Estados Unidos, pero a cambio ujú, necesitaban este trozo, esta tierra para que ellos se pudieran asentar. Y ujú. fue ahí cuando terminaron en ese lugar, Sí, en lo que hoy en día se conoce como Israel. O sea, es sí, un ejemplo, claro está, o sea, son cosas que sí, no, van mucho más. cuando fue el exterminio del pueblo judío, ¿no? Por los nazis, después de eso, el Reino Unido les asignó, ¿no? El territorio ahí, Bueno, entre de nazis y palestinos, soviéticos. así lo manejan, creo, ¿no? Que les asignaron territorio a los israelíes que les correspondía a los palestinos, así lo manejaron, Sí, o sea, pero que la verdad. estaban asentados allá. Pero la verdad, antes de eso, yo tenía entendido que los palestinos habían hecho una invasión ahí. Es que la verdad ya ahí empieza a entrar en mucha confusión el tema, porque cada religión ha manejado su versión y han distorsionado tanto la historia que ya no se sabe a quién se le debe de creer. Y no es que yo quiera decir, no, pues es que me voy a poner del lado de los israelitas o de los palestinos o de los sirios o de los egipcios. Ahí en Medio Oriente han tenido sus propios conflictos, se han invadido, han matado, han asesinado, han violado, han hecho crímenes entre ellos y tras muchos años no han podido resolverlos. Y ahorita yo lo que vi, lo que a mí sí me pareció que estuvo bien fue que
que Israel ya se hiciera cargo pues de tratar de eliminar a los mercenarios del grupo este de Hamas, porque que yo tengo entendido que pues que no son militares, o sea, son mercenarios. No no son mercenarios, digamos así, pagados, o sea, pero sí traen una influencia así de luchar por su patria. Ujú. O sea, está muy feo el conflicto, la verdad. O sea, me imagino que sufre mucha gente, ¿no? O sea, pues, ha sufrido mucha gente. Voy a hablar Pero aquí no me gusta agarrar bandos. O sea, con lo del tema, vale, con lo del tema de las peleas en Israel y Palestina, todo ajá, esto de la religión. Hasta, hasta el propio cristianismo está involucrado en este tema. che, ¿Por qué? Porque al momento de cuando los judíos no aceptaron a Jesucristo, les llegó una carta de Abraham, creo que es así, ujú, diciéndole que les prometía ciertas tierras, y estas tierras eran estas. A los palestinos también se les prometieron las tierras y eran estas, y a los cristianos se les prometieron tierras y eran estas. Cuando todo ujú, este conflicto ocurre, todos los que quieren, todos los que son hijos de Abraham, abrahámicos, quieren recuperar las tierras que se les prometió. ujú, Porque si ves bien, no están ni siquiera por petróleo, ni por recursos. sí, Todo es una guerra de matanza de religiones. Aunque el cristianismo no se ha metido, Palestina y Israel sí que lo han hecho. Y por lo que veo es que Palestina no está muy bien cubrida. Que Palestina está mandada por jerarcas, por jerarcas, por reyes, por un sí, sí, rey. sí. Sí, como por líderes únicos, ¿no? Ajá. Sí. Y Israel está dirigida por gente que vota. Sí, es un estado de derecho. Sí. Y, y con lo del tema que tocaba ahorita Saudade, cuando a México, este es un tema un poco aparte. Cuando a México lo invadieron, Ajá. Estados Unidos tenía peor ejército que México. Pero ¿qué los hizo perder? Estados Unidos tenía un estado demócrata, ¿sí? Y México tenía un Sí. estado de monarquía, o como Venezuela, más o menos. ¿Me voy a entender? Ajá. Tenían mejor ejército, pero tenían cierta inclinitud a que solo mandaba a alguien y no se podía votar. Eso está pasando igualmente con Palestina. Eh, ellos son jerarcas y, por decirlo así, Israel es un poco más demócrata. Sí. Los países demócratas son los que más llegan a ganar las guerras. Y Sí. Israel para aprovechar eso lanza misiles, no tiene un acuerdo de paz porque sabe que es un acuerdo de paz en vano. Bombardeos, Una son monarquía, bombardeos, no misiles. bombardeos, Sí. son bombardeos, y ya que Israel tiene una de las mejores defensas que tiene el mundo, entonces Sí. no, porque sabes que Israel es mayoritaria en hombres, ¿no? Por Sí. Estados Unidos, por lo que dijo Estados Unidos. Y porque ellos también son fabricantes de muchas armas, ¿Te refieres a las Fuerzas Armadas? fuerzas armadas y fuerzas policiales. Son dueños o sea, son muy bien armados gracias a Estados Unidos y gracias a que ellos son los que construyen un montón de armas y armamento. Sí. O sea, no pretendo hacer un juicio de cuál religión quedarse, pero si se pudiera partir el país. Pero es que es un tema muy complicado, porque no creo que cualquiera de los dos sea.
Palestina bastante apoyo de Egipto, Sí, tengo entendido. sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. Egipto también tiene una jerarquía. Ujú. En el momento de que Egipto ataque a Israel, se mete a Estados Unidos Sí, y quedarían solo los países de Bosnia, y los que están ahí alrededor, sí, atacando un solo país. Es que es un tema muy complicado. sí. Sí, porque no, bueno, realmente a Israel no nada más lo ataca a Palestina, no lo ha atacado nada más Palestina. Han tenido guerras así como es con Egipto, también con Irán, este, han tenido muchos conflictos, pero pero o sea, si te das cuenta, siempre, Estados Unidos ha apoyado a Israel por humanidad. Además, o sea, sí, o sea, sí, puede que sean gente muy religiosa, muy, radical en cuanto a sus creencias, pero no son violentos, a diferencia de los otros, países. Están acostumbrados a usar la fuerza, usar la violencia para poder, hacer su voluntad. Y en Israel, pues no todos los israelitas, o no todos los judíos, pues han terminado en las filas de la religión o del judaísmo. O sea, muchos se vuelven pues, gente de trabajo, o sea, gente que estudia en escuelas, o sea, y influyen en la política, etcétera. O sea, entonces, eso casi no, o sea, no se ve en los otros países de alrededor, que son, te digo, son más fanáticos, o sea, tienen creencias religiosas. Y pues yo creo que es lo que ha marcado la diferencia. O sea, pues no creo que Estados Unidos vaya a apoyar a un terrorista. Claro, no le conviene, porque si apoya a Palestina es como ir a decirle a todos los musulmanes que entren directamente a Estados Unidos. Sí, o es como si Estados Unidos hubiera apoyado a Hitler, ¿no? A invadir a tantos países. O sea, es algo así, ¿no? O sea, Sí, no está bien, o sea, no es correcto. con el tema de Hitler también es un tema Esperen, muy esperen, tocado, ¿no? esperen. Es que creo que Y nos yo hemos no te voy desviado a mucho negar para este punto. que sí, que Pero, hizo cosas malas, pero dentro de lo que cabe duda, los otros países fueron peores durante la guerra. Ejemplo, ¿Cuáles Japón países? contra... Te voy a dar un ejemplo. Ajá, sí, sí, sí. Estados Unidos se tenía en campos de concentración a los musulmanes. En China, o creo que no, los japoneses a los chinos se les hicieron experimentos. Ajá. Puedes buscar la película o puedes buscar el documental si quieres. No, sí, y sí sé eso, ¿eh? A lo, Sí sé esa información. los rusos violaron a las mujeres alemanas solo Sí. por venganza. Ujú, Y los judíos atacando a Palestina antes de la Segunda Guerra. ujú. ¿Dijiste los judíos atacando a los palestinos? Han No sé atacado si a los se corta. palestinos, ya que querían eh, recuperar la tierra. Tenían campos de concentración, Sí. tenían lo mismo que... Entonces, no me explico cómo victimizan tanto a un área si los otros países también fueron peores. No estoy hablando de cantidades, porque las cantidades son muy manipulables. Sí. Yo puedo decir que maté a 17 millones de personas, pero si no son 17 millones, si son 7 millones de personas, eso influye bastante. Sí. Sí. Claro, porque es que si vemos bien, no sé ni qué tema ya tocar.
Porque es, o sea, los nazis hoy en día en la parte del mundo occidental se les trata bastante jodido, ¿no? Y Sí. es normal, porque si se aumenta, o sea, no estoy diciendo que sea verdad o sea falso el holocausto, pero si se ve que no, o sea, que no hay pruebas recientes, que sí mataron gente, claro, son asesinos igual que Estados Unidos, igual que todos los países que tuvieron la Segunda Guerra Mundial, pero cuando se victimiza un área, se le da, y si se le dice que son los malos, todo el mundo cree esa parte. Al fin y al cabo, el único país que puede apoyar a Estados Unidos, ¿a quién es? A Israel. Ajá. Y muchos de los israelitas emigraron a Estados Unidos. Sí. Y muchos de ellos consiguieron puestos altos. No todos. Puestos altos en la jerarquía americana sí los consiguieron. Más que nada en la posición económica, ¿no? En En el, posición económica y política. en la, ajá, pero yo tengo que más en la influencia que tienen sobre la economía. En lo político, o sea, no tanto porque se supone que como tienen su Estado de Derecho, tienen leyes, tienen que seguirlas, ¿no? Entonces yo diría más Sí, bien, claro. o sea, porque nadie está por encima de la ley, ¿no? O sea, a lo mejor tratan de Sí, pero, saltarse ahí tantito, pero sí, más influyen en el poder económico. sí, yo entiendo el poder económico, que muchos de los israelitas, cuando se terminó la Segunda Guerra Mundial, se volvieron hasta a Israel. Sí. Pues es pueblo de ellos. Ujú. Y, y Estados Unidos tuvo una decadencia bastante en la economía. Y muchos de los políticos judíos se quedaron en Estados Unidos. Sí. Y después de esto vino las ayudas de Estados Unidos por parte de Estados Unidos a Israel. Sí. Es un tema complejo, porque al final y al cabo no se puede investigar bien. Sí, pues es que todo eso fue por consecuencia de la guerra y ¿No? aparte de pues, ya la negociación diplomática que hubo posterior a la guerra, ¿no? Para que Israel recuperara pues un territorio que a lo mejor sí le pertenecía. De hecho le pertenecía, ¿no? Porque hasta, mira, yo te voy a decir que en la Biblia puedes encontrar parte de historia y parte de muchas mentiras. Y pues ahí en la Biblia hay pues hay registro, es un registro. O sea, la Biblia ya lleva ahí años, creo que es de los libros más antiguos que hay. Entonces, te puedes basar en eso y aparte, pues en la evidencia que dejan, este, la arqueología o etcétera, ¿no? Pero que yo sepa, el territorio israelí le pertenece pues, a los judíos. La verdad, yo siento que ya ahí el problema fue que hubo invasiones y pues, yo creo que tenían el choque cultural. Pero ya, la verdad, de eso no me gusta opinar mucho. Porque sí son cosas muy Sí, inciertas, está muy oscuro ahí eso. Está muy a ver, polarizado. iba a decir de Quería que, cerrar. espera, pues de que así rápidamente, Sí, de que pues nos habíamos cambiado mucho el tema, en Sí, general, sí, a lo que inicialmente pues se había planteado y que era bastante curioso que pues nadie había mencionado nada de eso. sí. Porque, bueno, pues en general pues no se había confirmado y seguimos con la conversación hacia otros temas. Así que pues no sé sobre si quieran concluir el tema o lo hacen aquí, sí. ¿no? O sea, quiero concluir ya el tema con esto. Pero quiero hablar sobre algo que estuvimos discutiendo anoche y creo que esta mañana. Con qué bueno.
acerca de la manipulación. Ah, sí, sí, Va- sí. va a La hablar- va a hablar manipulación eso. mediática. Sí, la manipulación en general. Ah, ok. Voy a plantear los temas y después tú me haces el El contra. ¿Listo? contraargumento. Sí, sí, sí. Te dije que la manipulación, comenzamos como el tema normal, que la manipulación se basaba en mentiras, Ajá. ¿vale? Y que la mayoría de los gobernantes y personas que tienen un jerarca alto se basan en decir mentiras para manipular a la gente. Tú me respondiste con lo de que se puede manipular con la verdad. Sí. Te quiero agregar algo ahí. Se puede manipular con la verdad si la persona es demasiado acarriada. Pero Ah, sí, te sí se diste un, puede. Ujú. te diste un ejemplo, que creo que fue de, no entendí muy bien el ejemplo, porque me diste, hay una persona, entra a un bar y amenaza a los demás con disparar. ¿Qué te asegura a ti que esa persona disparará o no? Es una amenaza falsa, porque hasta el momento de no hacerlo, no lo hará. Ajá, pero hasta ese O momento todavía no se sabe si lo hará. Ajá, sí. Sí, ajá, continúa. sea, y después me replanteaste, puede que los mate o no, y te dije, no inventes más, porque Ujú. estabas alargando demasiado el tema a un ejemplo que Sí. me habías dado de la verdad, y ese no era un tema de manipulación con la verdad. Ujú. Entonces, quiero que me des un ejemplo con la manipulación en verdad, o sea, cuando tú manipulas con la verdad. Un ejemplo que Mm, te doy de la mentira sería el pueblo venezolano con Hugo Chávez, sí. ¿vale? Sí. Ahora, dame tú un ejemplo con manipulación a la verdad. Que se manipule con la verdad. Sí, Pues, a ver, déjame pensar porque, o sea, sí, sí te lo puedo hacer, pero tengo que pensar un poquito para sacar, ¿no? La idea. A ver, ¿con qué podría ser? A ver, mira, primero te voy a explicar, porque sí, sí me acuerdo de eso. Ayer hasta me dijiste que, ¿ves que yo te pregunté tu edad? sí, Y me dijiste, tengo 11 años. y lo Yo te creíste. dije, ya, y te dije, me avisas cuando llegues a clases de cívica ética, ¿no? Así fue como te lo dije, algo así, ¿no? Sí, sí. Ajá. Te Y dije, después, te dije, y después me la cambiaste y me dijiste, eres muy manipulable. sí, sí, Y sí, yo ahí inicié el tema, ¿no? Porque te dije, no, a sí, ver, te dije, tú no manipulaste, tú mentiste. Porque cuando tú mientes, o sea, creas una mentira. O sea, si tú mientes, mientes, Pero creo que no eso sí, es obvio. manipulas. Entonces, por ejemplo, le puedo decir a mi mamá, yo no rompí ese vaso, le estoy mintiendo. Y que se crea una mentira, no una manipulación, porque estoy mintiendo. O sea, ese es el, eh, ese es el tono lógico, ¿no? O bueno, esa es la idea que yo te quise plantear. Cuando tú mientes, mientes, no manipulas. La manipulación se centra o se basa en tratar de convencer a alguien, aparte de que le puedes dar algún argumento. Y ahora, se puede entrar mucho en debate, porque también yo te podría decir, yo puedo manipular a alguien, pero a lo mejor no le estoy manipulando, a lo mejor lo estoy convenciendo. Y es que es muy distinto el contexto, ¿no? Cuando tú manipulas, tú tienes sí. un objetivo, y cuando tú convences también tienes un objetivo. Entonces, en realidad, ¿qué es la manipulación? Ayer yo busqué la definición y creo que la puse ahí. O sea, es que son contextos ya, bueno, son ideas más complejas.
Entonces yo no te podría decir así a ciencia cierta, pues qué es, porque la verdad los conceptos humanos o las ideas humanas igual son muy imprecisas. O sea, incluso ayer yo te dije que la comunicación entre humanos, aunque sea verbal, es muy ineficaz. Digamos que tú tuvieras una inteligencia artificial que fuera superior a la de los humanos, obviamente te superaría con creces en su forma de comunicación, con otra inteligencia de su clase. Entonces, a ver, mm, no sé por qué quieres que empiece. ¿Quieres mira, yo busqué aquí la definición de manipular. ¿Quieres que te la lea? Para que entremos un poquito en contexto, ¿no? Sobre lo que estamos hablando. Ya la leí ayer. ¿Vale? Ajá. Quiero que expliques el tema de la manipulación con la verdad. Que me dijiste que la estabas pensando. ¿Mandé? Que quiero que me expliques la manipulación con la verdad que dijiste que la estabas pensando. O sea, que la Ajá. estabas analizando. Sí, sí, sí. A ver, ¿Me la primero yo podrías? te voy a preguntar, yo te voy a hacer un cuestionamiento. ¿Tú crees que no se puede manipular con la verdad? Vale, te Se respondo. puede. Manipular con la verdad, sí creo que se pueda manipular con la verdad. Sí. ¿Por qué motivos? Hasta cierto ¿Por qué punto. motivos? O sea, Porque si la tú persona dame tus sabe la motivos. verdad, porque si la persona sabe la verdad, no será manipulable. Pero juegan bastantes factores, como el fanatismo, como la idiosincrasia, como, Sí. como seguir una misma ley y no cuestionarla. Esos papeles pueden jugar durante la manipulación a la verdad. Puede ser cierto. Ujú. Con respecto a que si se manipula con la verdad, a Alemania se le hizo esto. Hitler manipuló a Alemania. O sea, no quiero decir que la manipuló en sí, pero la idealizó Sí, la idealizó. Ajá. para que fuera una nación completa y unida. Sí. Eh, 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 claro, todo esto se basa en manipulaciones que al final que iban a gobernar el mundo y que iban a hacer la Unión Alemana, que la Alemania nazi tenía que ser perfecta. Sí. Entendí. ¿Qué dijo? ¿Quién habla? Ah, ya. Pero, Ajá. qué es? No, no entiendo. Vale. No entendí ni mergas, pero tú sigue explicando, Pedro. Yo te escucho. XDent. Tú sigue explicando, Pedro, lo que estabas diciendo. Estabas diciendo sobre la manipulación que hizo Hitler. No sé. Con respecto a la manipulación con la verdad, en un momento de